Buenos días, hermanos. Vamos a empezar de hoy también con la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alguna vez recibo llamadas de personas que han encontrado información de la iglesia publicada en Internet. Principalmente preguntan cuándo comienza el sermón dominical. Como así esto, ¿a qué hora comienza el culto dominical mañana? Ellos usan la palabra culto normalmente, pero en realidad el culto no tiene un principio y un final. En las palabras que leímos, culto racional es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El culto se refiere al sacrificio. Al realizar un sacrificio debe haber una ofrenda, pero ¿cuál es la ofrenda para el culto racional? En los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían ovejas o cabras como sacrificio. Sin embargo, el sacrificio en la era del Nuevo Testamento es el cuerpo de los cristianos. Un cristiano salvo debe convertirse en sacerdote de Dios y ofrecer su cuerpo como sacrificio a Dios. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En la era del Nuevo Testamento, los cristianos son sacerdotes santos que ofrecen sacrificios espirituales. También vamos a ver versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Los cristianos en la era del Nuevo Testamento son sacerdotes y deben presentar sus cuerpos a Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dijo así. ¿Qué debe hacer el cuerpo para ser un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios? La respuesta es el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los cristianos no deben imitar las costumbres del mundo. Este mundo odia a Jesús y le crucificaron. No se puede esperar que sea favorable a los cristianos que viven con Jesús como su Señor. Nuestro Señor dijo, en San Juan capítulo 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No sería correcto que un cristiano imitara las palabras y acciones del mundo. Más bien debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios
todos los días y cambiar gradualmente a la imagen del Señor. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Vivir según la voluntad de Dios, no vivir para lo que queremos. Es un sacrificio vivo, santo, para ofrecer nuestros cuerpos a Dios. Eso es culto racional. Por lo tanto, el culto de los cristianos debe continuar en la vida. El culto no es lo que asistir a la ceremonia religiosa, sino luchar contra el pecado en la vida y vivir separado del mundo. El apóstol Pablo dijo así, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cuando se realiza el sacrificio, la ofrenda se ha matado y se presentan a Dios. También abandonemos nuestros pensamientos por completo y vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios y ofrezcamos santos sacrificios vivos, agradables a Dios, todos los días. Hoy es hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.